En redes sociales se comenzó a difundir un video de un adolescente de 15 años maltratando a un gato hasta causarle la muerte. La situación generó el repudio de diversos usuarios de la plataforma web y el Ministerio Público comenzó una investigación para determinar la culpabilidad de la persona responsable. En este caso, la legislación vigente establece la responsabilidad penal para adolescentes entre 14 y 18 años. Su principal objetivo es reinsertar a los jóvenes en la sociedad a través de programas especiales. En casos graves, también se exponen a privación de libertad en sistemas semicerrados. La ley Cholito, que sanciona el maltrato animal, cuenta con penas privativas de libertad en los casos más graves. Si bien en esta causa el tribunal deberá determinar o descartar una eventual infracción a la normativa, la aplicación de esta legislación se ve reducida solo por el hecho de que la persona acusada no es mayor de edad. En la siguiente edición de En Palabras Simples, revisamos las penas que arriesga el responsable de un delito de esta índole y los alcances de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Hola, junto a Daniela les damos la bienvenida a esta nueva edición de nuestro programa En Palabras Simples para conversar sobre este tema que revisábamos en nuestro material introductorio. Nos acompaña el día de hoy el abogado Jaime Winter, quien es asociado del estudio Albagli-Saliasnik, también profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile. Jaime, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Comenzar preguntándote un poquito de este caso de este menor de edad quien mata a este animal. Él ¿tiene algún tipo de responsabilidad hoy en día ante la ley por esta situación que se conoció públicamente y por la que fue tan criticado obviamente por su canal de YouTube? Era una persona que era semipública, por decirlo de alguna forma. Sí, aquí hay que considerar dos cosas. Por un lado, el Estatuto de Responsabilidad Penal de los Adolescentes y por otro lado, el tipo penal que sanciona el maltrato animal y específicamente el maltrato animal en que se genera muerte. Respecto a lo primero, históricamente en Chile ha sido muy discutida la responsabilidad penal de los menores de edad. Anteriormente teníamos un régimen en que entre los 16 y los 18 años había un examen de lo que se llamaba el discernimiento. Esto es tratar de determinar si el menor era capaz de entender qué es lo que había hecho o cuál era la envergadura de lo que había realizado, ¿no? Hoy en día eso cambió. Ya no existe tal cosa como un examen de discernimiento y existe una responsabilidad penal de todas las personas entre 14 y 18 años y por supuesto también de más de 18 años, pero entre 14 y 18 años tienen un estatuto especial. Esos menores son responsables penalmente, pero dada su edad, esa responsabilidad tiene algunas características especiales. Profesor, ¿y qué hubiese pasado, por ejemplo, si en este caso este menor, este niño de 15 años hubiese tenido menos? Sabemos que es inimputable frente a la justicia, pero ahí ¿quién es el que responde? ¿Son los padres? ¿Es el cuidador de este menor? Si es que tiene menos de 14 años, no es penalmente responsable, y por lo tanto el menor, desde el punto de vista penal, no puede responder. Y eso significa que no existe la responsabilidad penal en ese caso concreto. Aquí no es como en civil, donde en materia civil, ¿no? Donde, por ejemplo, los padres te podrían responder por lo que ha realizado el hijo. Solo excepcionalmente uno podría construir una responsabilidad de lo que se llama el hombre de atrás o el autor mediato, pero eso requiere otros requisitos que probablemente en este caso, sin conocerlo a cabalidad, por supuesto, va a tener que ser objeto de un proceso, una investigación, pero sin tener más antecedentes, en principio uno diría que en este caso, si es que tuviera menos de 14 años, no habría ningún tipo de responsabilidad. Eso no quiere decir, por supuesto, que el tema no genere alguna preocupación y que desde otros puntos de vista, por ejemplo, el derecho de familia, el derecho de menores, tal vez sería necesaria algún tipo de intervención. Genera preocupación en distintas áreas del derecho, pero igual así el ilícito quedaría impune. Sí, efectivamente el injusto quedaría impune. Jaime, y en el caso actual en el que el menor sí es imputable, nos decías que habían cierto tipo de sanciones en la primera respuesta. ¿A qué tipo de sanciones se arriesga un menor entre 14 y 18 años que cometa un delito? Perfecto. A ver, primero, en general, ¿no? Hay un régimen especial de penas para los menores y hay un régimen especial de determinación de la pena, ¿cierto? Uno tiene un grupo de penas y para determinar dentro de ese grupo de penas cuál es la aplicable, ¿cierto? Tiene reglas especiales. Ese grupo de penas son bastante variadas, ¿no? Y van desde la internación en un régimen cerrado, que es un eufemismo para decir que es una cárcel, ¿no? de menores, y una simple amonestación. Y la amonestación es una pena que, dependiendo del tribunal, a veces es
un llamado de atención muy serio y muy fundamentado, y otras veces se hace de manera más o menos formal respecto al menor, ¿no? Y dentro de ese espectro, ¿no?, que va de esta amonestación al régimen cerrado, hay varias posibilidades más. El régimen semicerrado, trabajo en beneficio de la comunidad, la multa, ¿no? Hay varias posibilidades de pena. ¿Cómo se determina la pena? Para determinar la pena tenemos que tomar en cuenta El tipo penal. el tipo penal, ¿no? ¿Y cuál es el tipo penal en este caso? Se trata del delito de maltrato animal. Y esto está sancionado en Chile, en el Código Penal, y es un tipo penal que es un tipo básico de maltrato hacia el animal, pero que además se ve agravado por determinadas circunstancias. Esas circunstancias pueden ser, uno, que se le cause daño al animal. Ya simplemente causarle sufrimiento al animal causar por los malos tratos ya está penado por la ley, pero si adicionalmente se le causan daños, tiene una pena mayor. En este caso, según los antecedentes que tenemos, se le habría causado también la muerte al animal. Y en ese caso la pena es aún mayor. Dentro del espectro de penas, la pena para ese tipo penal no es una pena demasiado alta, pero no una pena tampoco despreciable. Es una pena de presidio menor en su grado medio. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los menores, ¿no? Si un adulto lo cometiera, esa en principio sería la pena. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los menores? Inmediatamente la pena parte de un grado menos en duración de tiempo de lo que corresponde a los mayores de edad. Por la ley de responsabilidad penal adolescente. Por la ley de responsabilidad penal adolescente. Parte de un grado menos, ¿no? ¿Por qué parte de un grado menos? Porque se entiende que la capacidad de culpabilidad de los menores se ve reducida, ¿no? ¿Por qué? Y hay bastante estudio al respecto que los menores los adolescentes están todavía en un proceso de desarrollo que hace que la plena capacidad de decisión respecto a este tipo de cosas no esté absolutamente desarrollada, y eso hace que se entienda que tengan una responsabilidad menor. Pero en segundo lugar, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, las penas que se imponen a los adolescentes son penas que principalmente están buscando una intervención respecto del menor para que pueda participar adecuadamente de la sociedad. Es decir, tiene una finalidad de lo que se llama prevención especial, y específicamente un intento de intervención para que el menor pueda ser ayudado, ¿no?, en las necesidades que tiene y que se ven evidenciadas por la comisión del ilícito que ha realizado. ¿Podríamos decir que finalmente el objetivo de la ley de responsabilidad penal adolescente es rehabilitar a este joven infractor y no más bien sancionar? La palabra rehabilitación tal vez no sea la mejor en estos casos, pero sí efectivamente está centrado en el menor, en el interés del menor, y que el menor, si es que tiene algún tipo de necesidad, esas necesidades puedan atenderse para que el menor pueda participar adecuadamente en la sociedad. ¿Y en ningún caso le va a llegar como algún coletazo a los responsables de este menor? Me refiero con coletazo de que ellos van a tener que responder en algún caso penal. Nunca eso sucede. La responsabilidad penal es personal. Uno responde por los hechos que realiza. Hay hipótesis donde uno puede responder por el hecho de un tercero, pero para eso hay que ver el caso concreto, y en este caso específico no parecen haber antecedentes de que los terceros tengan responsabilidad. En materia civil, por ejemplo, hay algo que se llama la responsabilidad objetiva. Hay ciertos casos en que automáticamente yo, por estar en una posición sin haber hecho nada, pero por estar en esa posición, voy a ser responsable civilmente y tengo que, por ejemplo, que pagar una indemnización. La responsabilidad objetiva está prohibida en derecho penal, y por lo tanto la responsabilidad tiene que referirse a un hecho específico que yo haya realizado, una acción u una omisión. En este caso, por lo menos, de acuerdo a los antecedentes que manejamos, no hay nada para entender que hay alguien más que esté participando. ¿Por qué está prohibida? Porque el derecho penal está basado en la idea de reproche. A diferencia de otros ámbitos donde lo que hay es una distribución de quién repara los daños en la sociedad, por ejemplo, en materia civil, en derecho penal lo que estamos tratando es de censurar la conducta de una persona. Y para eso necesitamos que exista la conducta responsable de una persona. Si no hay una conducta responsable, entonces no podemos atribuirle responsabilidad. Pero volviendo específicamente a la determinación de la pena en este caso, la pena, para ver cuál de todo este catálogo de penas que yo les contaba que existe, hay que ver entonces la pena que el menor arriesgaría si es que fuera adulto, bajarle un grado, y a partir, ¿cierto?, de esa determinación uno puede ver cuál es el grupo de penas las cuales, ¿cierto?, puede optar el juez. Si es que entendemos que es muy probable que el menor tenga atenuantes, posiblemente todavía pueda bajar en un grado, y eso significa que posiblemente la pena pueda ser una pena de amonestación
trabajo en favor de la comunidad o multa. Excepcionalmente, si es que no operaran atenuantes, tal vez podría ser una breve internación en un régimen semicerrado, o sea, no totalmente cerrado. Pero probablemente va a ser una pena bastante menor, posiblemente sea una amonestación. Perfecto, muchas gracias Jaime, se nos acabó el tiempo, bueno, pasó muy rápido, un tema muy interesante que revisamos hoy sobre la responsabilidad penal adolescente. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes. Así es, como siempre los dejamos totalmente invitados que revisen nuestros materiales, nuestras notas, nuestros programas que hacemos para ustedes en www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.